Hola amigos, ¿cómo les va? A todos mis suscriptores de mi canal de YouTube, ¿cómo están? Bien, de vuelta en esta oportunidad. Estoy con mi Core Kronos 2, acompañándolo en esta oportunidad por el legendario Core Trinity, uno de los teclados que más me gusta y que siempre amé tener. En su momento teclado de alta gama, el primer teclado de Core con pantalla táctil. Y bueno, lo tengo acompañándolo al Kronos 2 en este caso, porque en esta oportunidad voy a tratar de explicarles un gran interrogatorio de todos los tecladistas. Cómo poner o sacar la sensibilidad de un sonido, ya sea un sample o un sonido interno, o lo que sea. Me lo han preguntado varias veces, no solo para el Kronos 2, sino para el Core Cross 2, para otros teclados también. Y bueno, chusmeando un poquito YouTube, veo que no hay ningún colega que lo explique. Así que bueno, me parece un poco acertado hacer un video sobre esto. Calculo que le voy a poder dar una mano a varios que tienen este interrogatorio de cómo hacer para darle sensibilidad a un sonido o no. Como verán, bueno, por ejemplo, ¿no? Si ustedes en el Kronos 2, ¿no? Ustedes se van, por ejemplo, a un sonido de user que todavía no haya sido habilitado, ¿sí? Como verán, si yo toco despacito las teclas, no tiene sensibilidad. Toque fuerte o toque despacito, el volumen del sonido es el mismo, ¿sí? Bueno, eso por lo general se dan en todos los sonidos de user que todavía no fueron armados, que para eso vienen con todas las funciones desactivadas. Vienen a propósito así para que nosotros armemos el sonido desde cero. De hecho, muchas veces también tienen desactivado el pitch o la modulación o el slider, en este caso los teclados que lo tengan. Y bueno, o los switch de ahí, los botones 1 y 2 de SW que se llaman. Estos sonidos por lo general vienen con todas las funciones desactivadas. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros queremos abrir un sample desde acá, ¿sí? Nos va a presentar esa problemática de que el sample, por más que lo carguemos, no va a tener efectos, no va a tener ninguna de las funciones de las que les digo. Yo, bueno, preparé a propósito un sonido, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vean, yo les voy a mostrar para que vean que no tiene sensibilidad. Yo lo toco despacito, ¿sí? O lo toco fuerte, ¿sí? Se escucha el golpe de la tecla y el sonido sale con el mismo volumen. Lo toco despacio, lo toco fuerte, sale con el mismo volumen. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Nos vamos a la parte de amplificación, donde dice amp EQ. Por lo general en todos los teclados es la misma función o similar. Lo único que hay que tratar de entender es cuáles son las mismas funciones. Por ahí cambian las pantallas, por ahí cambian la funcionabilidad de ir pasando de páginas y demás, pero bueno, por lo general en todos los teclados funciona con el mismo nombre. Y si ustedes por ahí prestan un poco de atención, lo digo sobre todo para los que tengan Cross 2, es lo mismo, por ahí les va a costar un poco más encontrarlo, pero tienen que ir a la parte esa, amp modulación. Bueno, donde ahí está parado, que se para de modo predeterminado con negro, donde dice Velocity Intensity en más 00, esa es la parte donde se modula la sensibilidad de las teclas. Ahora está en 0, no tiene sensibilidad. Le ponemos, por ejemplo, 50. Como verán, ahí bajó un poco. Y si lo apretamos, ahí empezó a tomar un poco de color la sensibilidad del sonido. Si lo ponemos en 99, mucho mejor. Lo tocamos despacito, el sonido no suena. Lo tocamos fuerte, el sonido suena, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Después, obviamente, acá hay otras funciones también que van acopladas a la sensibilidad también. Pero bueno, básicamente, si ustedes por ahí investigan un poco y se ponen a tocar ahí y a modificarle los valores ahí a todos esos números y esos donde dice, por ejemplo, Intensity LFO, LF1, LF2. Bueno, ahí también obviamente va a variar la sensibilidad y lo van a poder resolver un poco mejor y con un poco más de sofisticación. Pero básicamente a donde se maneja la sensibilidad es acá donde dice Velocity Intensity, en la página AMP1 Mod,
¿sí? Y arriba en la página de programa número 4, AmpEC. Bueno, en el Core Cronos es eso. Vamos a, por ejemplo, probarlo en el Core Trinity. En el Core Trinity, para entrar a la edición, tengo que abrir donde dice Edit. Bueno, acá por defecto yo más o menos lo había estado probando. Ahí me abre, yo por ejemplo tengo un sonido clásico del Core Trinity. El Musette SW1+2. Es el que siempre usa ráfaga o potencia. Uno de los mejores sonidos del Trinity. Bueno, estamos parados en la página 1. ¿Sí? Como verán ahí, nos vamos a la página 5. Yo esto se los muestro en el Trinity para que vean que más o menos son compatibles unos teclados con otros. Y que por lo general las funcionalidades de todos son iguales. O sea, primero se los quise explicar acá. Y para que vean que después acá también se puede hacer. Y que en otros teclados también se va a poder hacer. Pero bueno, por ahí cambian las pantallas. Por ahí cambia un poco cómo están acomodados los parámetros. Pero por lo general los parámetros son todos iguales. Bueno, sensibilidad en el acordeón del Trinity. Como verán, yo lo toco despacito. Suena muy despacio. Lo toco fuerte. Bueno, suena fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahí lo pongo en 0, ¿sí? Si yo ahí lo pongo en 0, obviamente tengo dos osciladores en este sonido. Entonces tengo que ponerlo en el AMP1 mod y en el AMP2 también, ¿sí? Tengo que en las dos opciones o en los dos osciladores ir haciendo las mismas, los mismos arreglos. Si lo pongo en 0, ¿qué pasa? Yo voy a tocar despacito las teclas y las teclas perdieron la sensibilidad. O sea, dejé de tener sensibilidad. Por más que toque fuerte o toque despacio, la sensibilidad se perdió. ¿Cómo le doy la sensibilidad? Hoy estaba en 56, pero lo voy a poner en 99 para que ustedes vean. De que la sensibilidad cambia completamente pasándolo de 99 a 0. Como verán ahora, voy a tocar despacio. Directamente el sonido no suena. Lo toco fuerte. Bueno, así que bueno, nada, básicamente eso. Acá también, obviamente, hay 2 millones de funciones para cambiarle. Bueno, obviamente, vuelvo a repetir, el Core Trinity lo uso de ejemplo para que vean que también no solo se puede hacer en un teclado moderno de alta gama, sino que también en un teclado antiguo. Y en los teclados modernos también, de gamas medias o gamas bajas, también se puede hacer buscando la misma funcionalidad. Es en la parte de amplificación. Bueno amigos, espero haberlos ayudado. Obviamente después de que ustedes editen el sonido, recuerden de grabarlo desde Write Programa y de terminar de hacer todos los arreglos y acomodar todos los parámetros para guardar los cambios. Bueno, un gran saludo para todos.